tienen aplicación en control, pero más que todo en filtros. ¿Cómo hacen? Un momentito. ¿Algún voluntario para que pueda administrar a estos alumnos que se quedan? ¿Algún voluntario o alguna voluntaria para que lo nombre? ¿Cómo administrar, ingeniero? ¿Anotar? ¿Rivero Valdivieso puede ser? Sí. Ok, gracias. Vamos a Rivero Valdivieso. Un momentito. Rivero Valdivieso me va a ayudar entonces co-anfitrión. Ya entonces me ayuda Valeria, ¿no? ¿Listo? Avanzamos ahora. Sí, ingeniero, yo le ayudo. ¿Y ya puede, ya está controlando? Sí, ya estoy aceptando. Listo, nos vamos ahora. Circuitos de segundo orden. ¿Ya? Esto es muy importante para filtros, aplicación en filtros. Utiliza un capacitor y un inductor. ¿Ya? Y si hay una resistencia, esto es una especie de... Si hay la resistencia, esto es un amortiguamiento. Si no hubiera resistencia, ya hay un caso especial, es un oscilador perfecto. Listo, jóvenes, empezamos. El circuito A, inciso A, es un circuito en serie RLC, porque los tres elementos están en serie. El inciso B es un circuito en paralelo, porque los elementos están como se ve en la figura B. Cuando no hay una conexión limpia entre RLC, aquí entonces mire, aquí no hay serie ni paralelo. Entonces aquí hay un RL en serie, pero esta rama está en paralelo con L1, entonces ya no es de la forma ni del A ni del B. Esto se conoce como circuitos cuando hay L, RL y RC de segundo orden. Un circuito de segundo orden se caracteriza por una ecuación diferencial de segundo orden. Ahorita vamos a ver cuando hay dos elementos de inductores que no se pueden combinar entre ellos, aportan con dos elementos a la ecuación y por lo tanto hay ecuación diferencial de segundo orden. Entonces, estos dos circuitos, el inciso C y el D, son de segundo orden porque tienen dos elementos que no se pueden no se pueden conectar, no se pueden reducir a un elemento, por eso son de segundo orden. Ya. Los que almacenan energía en dos elementos, estos son los de segundo orden, porque la ecuación diferencial que las caracteriza es de segundo orden. Hay harto aquí para leer, pero voy a subrayar lo más importante. También pueden usarse por eso que es bueno saber los amplificadores operacionales. Se utiliza mucho en electrónica. Y aquí habla lo que les decía, para filtros resonantes, que en el capítulo 14 del libro ya hay
es un tema específico. Entonces, a diferencia de los RL de primer orden, estos son para filtros. Vamos a hacer filtros. Ya, la explicación de este tema es muy similar al de ecuaciones diferenciales, MAT 218, 208, ecuaciones diferenciales en matemáticas que tenía una sigla antigua, MAT 200, ¿cuánto? 207. 207, MAT 207, donde se veía los métodos para resolverlas, y incluso en MAT 207 había un método que también se va a ver aquí, y que es el método de Laplace, para transformarlas y resolverlas. Entonces es un repaso de MAT 207, jóvenes. Empezamos a recordar MAT 207. Vamos a recordar. Esto es una recordatorio de MAT 207. Ya. La ecuación diferencial, para que se resuelva para una función, tenemos que conocer por lo menos los valores iniciales. Si de primer orden necesitamos una condición inicial, puede ser B0 o puede ser I sub 0. Para la de primer orden. Pero para la de segundo orden, como van a haber dos ecuaciones ahí para resolver, necesitamos el valor inicial de la tensión y su derivada, pero también al inicio. Entonces aquí, además de los valores iniciales, necesitamos los valores de las derivadas. Y vamos a necesitar también los valores finales. Los valores finales se dicen que son en el infinito. Entonces, esto es un recordatorio del MAT 207. Mire, para empezar aquí ya hay un ejercicio. Usted puede deducir también, mediante el análisis, los valores iniciales. Y también puede deducir los valores finales. Estos no se deducen, pero hay fórmulas para calcularlas. Esto es bonito porque es un recordatorio de MAT 207, ecuaciones diferenciales. Ya sabemos el teorema del valor, teorema de continuidad. Teorema de continuidad en los circuitos es que nada cambia instantáneamente. Inmediatamente antes, no logra cambiarse con respecto al instante siguiente. Eso sirve para la tensión y sirve para las corrientes. ¿Qué significa T0 negativo? Justo antes, inmediatamente antes también puede ser. Y cuando usted un switch lo mueve, usted puede mover ese switch, lo cierra o lo abre. Usted no sabe el valor en cero, pero no lo conoce, pero sabe cómo estuvo antes y cómo estará después. Entonces, aquí ayuda mucho esto. Esto ayudará a saber, ayudará a entender esto. Y no se conoce el momento del cero, pero sí se conoce antes o se conoce después, y eso por el principio de continuidad, nos permite conocer los valores al inicio. Ya ustedes ya han entrenado algo en el circuito de primer orden, ya han entrenado
El capacitor estaba cerrado, conectado a una fuente. Como estuvo mucho tiempo cerrado, la tensión de la fuente iguala a la tensión del capacitor. Por lo tanto, no hay corriente, no circula corriente. Entonces, en un tiempo antes de abrir o algo, ya saben ustedes que el capacitor tiene la tensión idéntica a la de la fuente. Este análisis permite hacer esa conclusión. Bueno, la figura 8.2. Aquí está la figura 8.2. Hay que mirar la figura 8.2. Es un capacitor que está en paralelo con una resistencia. Pero está en paralelo al inicio, antes de abrir. ¿Sí? Porque en cero se abre. Entonces aquí hay una corriente. Y esto se va a abrir, ¿no? Cuando pasa mucho tiempo, esto se abre. Si está cerrado esto, la tensión del capacitor va a ser igual a la tensión que pasa por la resistencia. Veamos, miren. Aquí el capacitor no se lo escribe, no se lo dibuja. Se abre porque ya sabemos por qué. Pero yo puedo saber qué tensión tiene el capacitor sabiendo que la corriente ahí, cuando pasa por 2 ohmios, provoca una caída. Esa caída va a ser igual a la tensión que va a tener el capacitor. Bueno, acá entonces, ya saben, esto se llama divisor de tensión, y aquí está la caída, 2 por I, 4 voltios. El capacitor tendrá 4 voltios. La fuente es de 12, pero ya cayeron en 4 ohmios, cayeron 10 voltios, y 2 voltios van a caer en la resistencia de 2. No 2 voltios, van a caer 4 voltios. Ya sabemos entonces, con este análisis, ahora vamos a ir a las condiciones iniciales de las derivadas. Tenemos una fórmula que es la fórmula de la corriente. I igual a C dB dt. C dB dt. Aquí está la fórmula. Y aquí dB dt es igual a IC sobre C. Como usted ya tenía los valores, dB respecto al tiempo es IC sobre C, pero ya sabe cuánto es el valor inicial de la corriente, es 2 amperes. Y C es la capacitancia de 0,1, entonces ya divide el valor de la variación de la tensión al inicio. Cuando ya va a comenzar a descargarse el capacitor, en ese momento es 20 voltios por segundo. En conclusión, entonces, primero las condiciones iniciales de la corriente y la tensión con este análisis, y luego vamos a la derivada. A la derivada mediante las fórmulas de la fórmula que conocemos, fórmula de corriente y de tensión. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con la inductancia. Aquí la inductancia desapareció. ¿Por qué desaparece la inductancia? Porque BL igual a L de I de T. Pero como esto es corriente continua, usted puede, hace cero, la derivada es cero, entonces la BL, la tensión inducida es cero. Y si la tensión es cero, es como si fuera un puente. Este concepto está usando acá. Y ahora vamos a demostrar que BL es cero por otra forma. Aquí hay un lazo. La suma de todas estas caídas tiene que ser cero. Mire, aquí dice menos 12,
4 por I más BL, y aquí B en el capacitor es 0, ¿no? No, es 4 voltios, ya sabíamos. Despejamos BL y sale 0, igual que la deducción inicial. Esto es una comparación, ¿no? Ya antes habíamos sabido que no había inducción porque era corriente continua. Bueno, pero ahora nos vamos a abocar a la variación de la corriente en el tiempo. Aquí de I de T igual a BL sobre L, esta es la ecuación. Como BL es 0, 0 sobre 0,25 es 0. No hay cambio de la corriente en el tiempo. Bueno, ahora por último, analicemos qué pasa después de un tiempo largo. El tiempo largo es un tiempo relativamente largo. Y el infinito es un tiempo largo, entonces podemos usar la nomenclatura del infinito. ¿Qué va a pasar? Este es el estado final. No es que se abre cuando se abre aquí no hay corriente, pues. Está abierto en el infinito está abierto este circuito, entonces no hay corriente. Sí, ya puede decir en el infinito no hay corriente. Puede decir porque está viendo que no hay camino. Y en el infinito, usted puede decir en el infinito la tensión del capacitor es igual a la fuente, porque si no hay corriente que circule, no hay caídas, entonces la fuente es igual al capacitor, 12 voltios igual. Entonces, ¿esto qué es? Puro análisis. Esta materia se llama análisis de circuitos eléctricos. ¿Recuerdan? Ese es el nombre, ¿no? ¿Sí? ¿Qué nombre tiene esta materia? Circuitos ¿Pueden eléctricos. verificar? Circuito eléctrico. ¿No dice análisis? No, ingeniero. No. Le cambiaron el nombre. Le cambiaron el nombre. Esto está... Porque la acción era analizar los circuitos. Ya en el ejemplo 8, aquí hay que hacer lo mismo, ¿no? Este análisis, pero ahora ya hay una fuente de corriente. Una fuente de corriente que se aplica cuando en T igual 0, ¿no ven? En U de T es 0, se aplica cuando se abre, o sea, esto es un interruptor así. Para T igual a 0, quiere decir que sucede el U de T. Y cuando se aplique va a valer 3 veces, va a valer 3 amperes, eso dice. La corriente va a valer 3 amperes cuando se cierre el circuito. Un momentito. Un momentito. Ahí están viendo una simbología de las tensiones. Aquí no está dibujado el interruptor, pero ya está la simbología incluida. En T igual a 0 se cierra. Y antes de 0 está abierto esto. Entonces, miren, hay una fuente en serie con el capacitor.
Entonces, esto puede estar abierto en función del tiempo. Miren, para t menor que 0 no hay fuente. No hay fuente, entonces está abierto esto acá. Para t menor que 0, y aquí está el dibujo. Para t menor que 0. Para t menor que 0, en corriente continua no hay inductancia. No hay inductancia en un puente. Se abre el capacitor porque 20 voltios acá, al circular la corriente carga este capacitor y se abre cuando se carga completamente. Y la polaridad tiene que ser como está aquí. Y B es la tensión que da la fuente. La fuente de corriente da una tensión acá. Este es el análisis para t menor que 0. Pero cuando se cierra el interruptor para t mayor que 0, al instante que comienzan a moverse las cargas, esto es para t mayor que 0, inmediatamente después hay corriente en las ramas del inductor y esto va a haber aquí una inducción, L de I de t, aquí, y el capacitor va a tener un valor máximo y se va a ir luego cargando, y los 3 amperios van a venir por acá. Entonces se analiza para t igual a 0 y para t pasando 0. Esto es para t mayor que 0 positivo. El gráfico ayuda mucho. Esta es la ley de la continuidad. Antes y después no va a cambiar. Y como aquí no había, miren aquí. Para t mayor que 0, analicemos esto de acá. Y L antes era 0, ya sabíamos que era 0. ¿Por qué era 0? Habíamos hecho esta deducción, L era 0. L era 0, BL era 0 y BC era menos 20. Este análisis de aquí. ¿Por qué IL es 0? Porque al no haber aquí, al ser 0 la tensión, no hay corriente. IL de acá es 0, porque no hay diferencia de tensión. Y como estos son iguales a la tensión, aquí hay corriente, sí, pero aquí no hay. Si no hay acá, tampoco hay acá, y donde estamos viendo, 0. Como sabíamos que no había al inicio, también decimos que después de 0 no va a haber ley de continuidad para la corriente, ley de continuidad para la tensión, menos 20. Si aquí hay 20, aquí hay menos 20. Entonces, antes que se abra el interruptor o que se cierre el interruptor era menos 20. Al instante sigue siendo menos 20. Eso dice la ley de continuidad. Bueno, ahora ya en este diagrama de acá, ley de Kirchhoff. Aquí. 3 amperes están acá. 3 amperes. Estos 3 amperes, ¿qué provocan? Una tensión BD y una carga en el capacitor BC al inicio. Ahora analicen, jóvenes, esta es una
Les pregunto, esta es una ley de Kirchhoff de corriente, ¿no? Ley de Kirchhoff de corriente. Entonces, estos son corrientes en el nodo A. En el nodo A está la corriente de 3, la corriente que viene por acá y la corriente que viene de acá. Veo. Mejor dicho, que dos salen y una entra. Entonces entra 3 amperes y sale la corriente por la resistencia y la corriente por la resistencia de 4. Y de esta forma obtenemos algo aquí que nos va a interesar. Conocemos BR, conocemos BO, algo tenemos que sacar aquí de provecho. El BO, como vamos a ver ahora, ya, avancemos un poco. Conocemos el BR, ingeniero, y de ahí va a sacar el BO. El BR lo conocí aquí, ¿sí? Sí. Bien. El BR era un dato obtenido acá, bien. Entonces vamos a obtener el BO. Y con el BO luego vamos a hallar la caída, y aquí, conociendo la caída, podemos hallar otra vez la corriente que se inyecta aquí. Muy bien, bien, buen aporte. Entonces, BO sale, BO es, ¿cuánto es BO? ¿Podemos saber ahorita? Este BO de aquí. BR, ¿cuánto era? Es que no lo he copiado aquí, no está copiado. 0 no era, Inge. BR, ¿cuánto me dijo que es? Ya 3 es igual a, ¿cuánto es BR al inicio? Este BR era... Al inicio es 0, está ahí arriba el dato. ¿0 también? Sí. 0 también, ya. 0, Inge. 0 sobre 2 más BO, que es el que queremos saber, sobre 4. Esto se anula, entonces BO había sido 12, ¿no? 4 por 3, 12. ¿Sí o no? 12 voltios. Sí, Inge. 4 por 3, 12 ya. Este valor aquí de la resistencia de 4 ohmios es 12. Bueno, ese BO que está aquí se lo va a usar para calcular BC. ¿Sí? BC entonces sale menos 20 voltios. ¿O sabíamos eso que era menos 20 voltios? Sí, sabíamos. Menos 20 voltios. Entonces, BR es igual a BO. Por lo tanto, BR después, cuando T inmediatamente, ¿sí? BR y ahora es 4 voltios. BR es 4 voltios. Gracias a este análisis sabemos que ya no es 0 BR. Después se pasó a 4 voltios BR. Listo. Ahora vamos a ver qué pasa con la inductancia. Tenemos estas fórmulas. Como BO conocemos, miren, gracias a que BO conocemos, podemos ya hallar las dos corrientes, IC y L. Y tenemos aquí, ¿qué hacemos acá? Hay que derivar, vamos a derivar. Hay una derivada por acá. Esto es la variación de tensión en el capacitor. Es igual a IC sobre C. Pero como ya conocemos IC 1, de esta forma se va conociendo la información. Es decir, un ampere es la corriente IC. Bueno, otra vez aquí Kirchhoff de corriente. Con esto ya formamos
sacamos la derivada y calculamos, por último, dB de T. Esto ya es ley de tensión, y vamos a ir formando una ecuación diferencial. Parece tedioso, pero mire, es puro análisis algebraico y reemplazo de condiciones. La variación de la tensión en la resistencia al inicio es de 2/3 de voltios por segundo. Entonces, hacemos lo mismo con la corriente. Sabemos que es 2/3, multiplicamos por 1/5 y resulta ser que es 2/15 el cambio de la corriente en el tiempo. Bueno, ahora en el infinito, ¿qué pasa? En el infinito, por divisor de tensión o de división de corriente. ¿Qué es el divisor de corriente? El divisor de corriente es cuando una corriente I se divide en I1 y 2, y hay una proporción ahí, ¿no? I es igual al paralelo, y 1 es proporcional a uno de ellos. Bueno, entonces con el divisor de corriente calculamos I en la inductancia, conociendo los datos así. 1 ampere. En el infinito, 1 ampere. A ver, veamos eso. En el infinito circula 1 ampere. Para T infinito. Para T infinito se abre este capacitor en el infinito. Como ya no pasa corriente acá, al abrirse, este es un puente, queda en un puente. La corriente continua queda en un puente y abierto. Entonces, fíjense acá. El divisor de corriente está entre esto, entre los 2 y los 4. Aquí voy a dibujar eso, así, en el infinito. El de 2, y luego este otro, este es en el infinito. Entonces esta corriente I se divide en estas 2. Y la que yo quería saber era IL, ¿no ves? IL. Esta corriente de aquí sale por divisor de tensión. Aquí está. Entre 2 y 4, 1 ampere pasa por la rama donde está la inductancia. Bueno, y si es 1 ampere ahí, en el infinito, en la resistencia BR, es 4 voltios. Y el capacitor es menos 20, porque se abre, ¿no? Eso estamos claros. Veamos cómo salen los 4 voltios. Sale por el divisor de corriente, por la resistencia, ED, por 3. Este era 2 sobre 2 más 4, este es 4 sobre 2 más 4. Por la otra rama, 4 voltios. Entonces, esta BR es por la de 2 ohmios y la IL era por la de 4 ohmios. Ahí vemos que la tensión tiene que ser, en el infinito, ¿cuánto va a ser la tensión? Va a ser la que dé la fuente de 3 amperios, ...4 voltios
4 voltios. ¿Y el capacitor por qué es menos 20? Porque hay una fuente a su lado. El capacitor está así y hay una fuente. Y si aquí está cerrado en el infinito esto, aquí está más menos y aquí está menos más. Más menos. Es menos más para que la suma de 120, esto es menos 20. Por eso sale que el capacitor en el infinito se abre y si hago las cuentas del lazo, 20 menos 20 es 0. No hay caída aquí. Este es un análisis previo, entonces, previo. Previamente hay que analizar B0, B de 0 y de 0. dB de t en 0 y dI de t en 0. Estos son análisis previos. Previamente hay que ser cuidadoso de esto, cuidadosos. De repente a la primera no la entendamos, a la segunda sí, y la tercera ya bien entendido qué pasa antes de cerrar, inmediatamente después de cerrar y en un tiempo suficientemente largo después de cerrar. Ese tiempo largo es infinito. La pregunta es, ¿ustedes ya cuando sean ingenieros creen que van a estudiar esto? ¿Creen que van a utilizar estos análisis? ¿Sí o no? ¿Creen que ustedes cuando sean ingenieros van a usar estos análisis en el caso que no sean docentes? O sea, en la vida práctica. Bueno, ¿Sí o no? ya, yo creo que no solamente usaríamos directamente las fórmulas. No creo. Así, digamos, con esta rigurosidad, no. Pero intuitivamente, todo esto que mire, por ejemplo, esto, si usted tiene una fuente y él tiene un capacitor y esto le va a dar solidez a su razonamiento cuando tenga que leer un plano, cuando tenga que armar un circuito y cuando tenga que diseñar un circuito. O sea, esto le va a dar solidez al razonamiento técnico. Usted va a ver una batería, va a ver un capacitor en un diagrama de otros 150 elementos más, pero si lo ve esto, usted rápidamente razona. Aquí hay electrónicos, hay eléctricos y hay electromecánicos. Pregunto si hay mecánicos aquí, por obligado, no por gusto. ¿Está en el pensum para mecánicos o no? A ver, vamos a ver. Torres. Señorita Torres. ¿De qué mención es usted? Torres. ¿Es alumna o está de visita? Según yo, es para mecánica igual, porque tengo un amigo que igual está cursando y es de mecánico. Ya.
Eso es importante. Entonces, saben ustedes que ya los mecánicos ahora ya son mecatrónicos también, ¿no? O sea, electrónicos. Y el mecánico con el razonamiento, con el criterio antiguo, no tendría que complicarse la vida. Pero ya el mecánico con el criterio actual ya tiene que saber. Me preocupa que la señorita Torres no me hubiera respondido. ¿Qué puede ser? ¿Que salió? Torres, active sus. Torres. ¿Es una señorita o yo? ¿Se refiere a mí? No es usted, otra persona. Ah, ya. Usted es apellido Caraballo, ingeniero. Carvalho. Ya es otra persona. Y aprovechemos Torres Carvalho. ¿Usted es mecánico, eléctrico o electrónico o electromecánico? Electromecánico. Ya como perfil para trabajo, el electromecánico muy fácil que se acomode en la parte operativa, en la parte donde se tenga que ver mantenimiento, supervisión de trabajo. Entonces, en su momento le va a ayudar al razonamiento, le va a ayudar a la rapidez para el razonamiento, y también le va a dar una solidez para la toma de decisiones. Usted no sabe dónde va a ir a caer, pero puede que haga en algún momento una supervisión, que vea unos planos y tenga que decir sí adelante o no, media vuelta. Ya, esto es entonces, conclusión entonces, en algún momento sí. Yo digo que un 70% de importancia tendría en el tema ese de la seguridad. Va a tener usted hasta 80% de probabilidad de tener que enfrentarse a planos donde van a haber cositas así, que son elementales, pero dentro del conjunto son ya aplicaciones. Ya, jóvenes, serie entonces. ¿Qué ven aquí ustedes? Aquí no hay la fuente. Entonces, si estudiamos el circuito que no tenga fuente, sin fuente, es una descarga natural. La carga que tenía inicialmente el inductor y la carga del capacitor van a tener que salir, circular y ir a la resistencia y ahí convertirse en calor. Cuando sucede esto hay un amortiguamiento, se dice. Cuando uno va en su vehículo y se le agota la gasolina, ¿por qué se para el vehículo? Porque hay un amortiguamiento. ¿Y quién produce ese amortiguamiento? La fricción de la rueda. Entonces, es muy parecido a la resistencia. La resistencia es como si fuera la fricción de la llanta y hace que al final se pare. Eléctricamente hace que al final desaparezca esto, amortiguamiento. Bueno, ¿cómo se puede estudiar el circuito del LC? Sabiendo que hay valores iniciales, alguien tuvo que aplicar tensión y cargar el inductor, aplicar tensión y cargar el capacitor. La ley de Kirchhoff para las tensiones, esto es BR, esto es BL, y todo esto de aquí es B del capacitor. Ya. Y como es una malla donde no hay puente, es igual a cero.
Una manera de ver qué pasa con la corriente es derivando una vez, desaparece la integral y tenemos una ecuación de segundo grado homogénea. De segundo grado y es homogénea. Otra vez esto es MAT 207. ¿Cómo se resuelve esta ecuación diferencial homogénea? Hay que suponer que hay una I que cumple con esta condición. I igual E a la I igual a I sub 0. Aquí le vamos a decir, esta de aquí. Y decimos que hay una función I que es igual a A, una constante por E a la menos ST. Y yo me di cuenta que esta función, si la derivo dos veces, la coloco acá, la derivo una vez, la coloco acá, y sin derivar la coloco acá, y veo qué pasa, es una solución. Es una de las soluciones, de las muchas soluciones para A. Cuando A valga 1, cuando A valga 2, entonces vamos a tener una solución general, se llama. Esto vale para tensión, para corriente, para fuerza, para todo. Esta es la forma de analizar. ¿Qué función cumple con esta condición? Es una exponencial. Entonces, reemplazando, ya obtenemos un valor que nos interesa, la variación de la corriente. Esta es una solución exponencial. Entonces, ¿qué es aquí? Concédase. Concédase quiere decir que suponga. Suponga que es una solución. La cuestión está en saber cuánto vale A. Entonces vamos a... Ya hicimos esto, ¿no? Derivamos dos veces, derivamos una vez, sin derivar, igualamos a 0. Sacamos factor común. Esto que está aquí, si yo hago 0, esto, 0 por A, 0, se cumple. Este término nunca puede hacerse, ¿no? Para T 0, esto es 1. Esto nunca se hace 0. Esto es diferente de 0. Por lo tanto, para hallar la condición que I sea igual a A por E a la S, hay que hallar S de acá, despejando de la ecuación característica. Ecuación característica. En los simuladores esto es resolver esta ecuación característica, facilito con la parada, y ahí sale la ecuación característica, y por la ecuación cuadrática sale ya R sobre 2L, se hace un cambio de variable para que sea más compacto, y 1 sobre LC se llama omega. Entonces ya tenemos, como conoce R y conoce L, ya sabe cuánto es alfa. Se conoce LC, ya sabe cuánto es omega 0. Las raíces son frecuencias naturales. ¿Por qué? Porque viene de un circuito sin fuente, natural. En serie sin fuente es natural, esto es natural. Por eso que la frecuencia se llama frecuencia natural de Neper. Neper, ¿dónde está ahí? Frecuencias naturales. Y se mide en Nepers por segundo. Ya, esta frecuencia omega 0 se conoce como frecuencia resonante. Ya hay tres casos de cuánto vale alfa igual a omega. Comparando, tenemos ya las alternativas. Mire, si S y omega 0 son cantidades importantes, entonces pueden ser, mire, que tengamos estas dos
dos soluciones, I1 y 2, y las pongamos aquí en una suma. Ya vamos a tener entonces tres casos. Caso sobreamortiguado, críticamente amortiguado y subamortiguado. Esto es para circuito RLC en serie. En paralelo también hay que hacer lo mismo, estudiar. Son diferentes las fórmulas. Entonces este es el primer caso, que son raíces reales distintas, y hay que sumar esas dos. Ese es el caso entonces de sobreamortiguado. Cuando en la ecuación característica se anula esto, tenemos una ecuación que se llama A1 y A2, se llama raíces reales repetidas, y aparece este. A1 y A2 hay que calcular y hay que sumar esto. Esto es otra vez más 207. Y hay que hacer esto y con eso se calcula. Y esta es la solución. Todo lo anterior es matemática pura. ¿Cómo llegar a esta ecuación? Esta se llama la solución general. Solución general porque A1 y A2 no conocen. Bueno, y ahora hace una simplificación más, ¿no? La convierte aquí. Mire, aquí está la gráfica. Dice, la A tiene una pendiente de ascenso. Esta llega hasta aquí al máximo. Y esta última es la que vamos a ver, va amortiguándose. Pasa de positivo a negativo, positivo a negativo. Son los gráficos. Esto se puede hacer en computadora, en el Excel. Ya, otra vez hablando, no sé, aquí he vuelto a copiar esto. No importa, esto está duplicado. Y el tercer caso sale ya, mire, por Euler, se deduce por Euler y aparecen los senos y los cosenos. 207 jóvenes. Ya, y aquí están, miren, esta es una frecuencia, pi, 2pi sobre omega d. 2pi sobre omega d. 1 sobre alfa. Ya hay algunos problemitas que hay que ver después. Ya le dije, la idea de amortiguamiento es de la llanta. Si hay fricción, hay amortiguamiento. Esto quiere decir que hay resistencia. Mire, está ya resaltado. Y ahora, ¿qué pasa si no hay resistencia? Si solamente hay L y C. Es la vida armónica. Se llaman los armónicos esto, ¿no? ¿Por qué se llaman armónicos? Porque no hay conflicto. Sube, baja. Sube, baja. Esto es armónico. Armonía quiere decir. No hay amortiguamiento. Ya, yo tengo un programita, después les voy a mostrar. Ya está simulado esto muy bonito. Esto se llama el generador de impulso. Con esto usted genera fuente de corriente o fuente de extensión. Ya, entonces vamos a ver eso. A ver aquí un ejemplillo. Ya
yo tengo que conocer los datos, 40, 4 y 1/4. Y le va a preguntar qué tipo de respuesta tiene. Y reemplazo los datos, 5 alfa, omega 0, 1. Entonces, alfa es mayor a omega 0, alfa 5 y omega 0, 1. Alfa es, ahí está la R en alfa, es amortiguamiento. Y omega es la frecuencia. Entonces, cuando hay estos valores ya sobreamortiguados, tengo las dos raíces y reemplazo. Y ahí está el valor. Otro ejemplo. Este ejemplo 8 hay que estudiarlo ya en el tiempo. Para t menor que 0 y para t mayor que 0. Para t menor que 0, mire, para menor que 0 está cerrado esto. Entonces, la corriente es 10 voltios sobre 4 más 6. Entonces, es 1 ampere. Y cuando 1 ampere pase por 6, aquí 6 voltios. Entonces, I0 es la corriente inicial a través del inductor. I0. 1 ampere. Bueno, entonces ya, para t mayor que 0, ahora ya viene esto de alfa y omega es para t mayor que 0. ¿Por qué? Porque es para el transitorio. O sea, estos cambios son después que usted cierre el circuito. Pero para dibujar tiene que saber de dónde va a arrancar. De 1 ampere va a caer esto, ¿no? De 1 ampere. Ya calculemos esto. Calcula alfa 9 y omega 0, 10. Alfa es... Omega 0 es mayor que alfa. Entonces esto es... ¿Esto qué es? Es... ¿Qué se llama? Este se llama... subamortiguado. Entonces hay que dibujar eso y se lo calcula. Hay que hallar A1 y A2, ese es el problema, jóvenes. Usted empieza con la solución general y tiene que llegar a la solución particular. Y para hallar la solución particular hay que hallar A1 y A2 y hay que... Las condiciones iniciales, mire, trabajo de mucha paciencia. Ecuaciones aquí, calcula A2 y finalmente... Ya. ¿Quién me ayuda a graficar esto? Grafiquemos así. En 0, ¿cuánto vale esto? En 0, seno de 0 es 0, coseno de 0, 1, y e a la 0, 1. Mire, entonces I de 0 es 1 según esta. Entonces aquí había 1. Y después esto va a caer así. Esta es una manera I de t. Esta es una manera muy simple de graficar. ¿Cómo graficamos? Con el 0 y el infinito. ¿En el infinito cuánto va a ser? En el infinito. Y de 0, 1. Y de infinito. Ya. En el infinito, ¿cómo son los cosenos y los senos? ¿No varían o varían? ¿El coseno en el infinito cuánto es? ¿Es 0 o...? ¿Cuánto es coseno de infinito? A ver, póngale en la máquina. Despreciamos este análisis, solamente nos basamos en esto.
1 sobre e al infinito. Ya. E al infinito, infinito. 1 sobre el infinito, 0. Por eso es que esto se va al tiende a 0. Ya. Con estos dos controles yo hago mi curva. Y al medio, entonces yo puedo decir esto oscila, de más a menos. Ya. Esta es una forma muy rápida de graficar el fenómeno. Ya, jóvenes, les voy a mostrar ahorita, hagan un descansito. Antes de empezar esta otra parte, les voy a mostrar una simulación de la vida feliz, armónico, ¿no? Sin resistencia. Ya. Hasta aquí, digamos, he tratado de comentarles cosas que están en el libro. Hay que leer el libro, hay que leer estos apuntes, hay que entrar a internet y ver las simulaciones. Así que bueno, esto no es fácil, pero tampoco es demasiado complicado, es cuestión de concentrarse. 5 minutos, jóvenes, voy a buscar el archivo, tomo un cafecito y vuelvo. ¿De acuerdo? Listo, ingeniero. Listo, ingeniero. Bueno, ya. Rivero, Valdivieso, una preguntita. Sí, ingeniero. Usted me está ayudando, ¿no?, a controlar. Sí, ingeniero. Ya, ¿usted podría hacerme un favor? Claro. ¿Usted puede sacarme un reporte de los asistentes? Sí, puedo mandarle la lista. Eso es, y después ya cuando ya nos estemos yendo, me envía para que yo ya, para que usted lo haga. Listo, Sí, nos vemos. ingeniero. Ya, hasta luego. Luego vuelvo, un momentito. Entonces, ingeniero, mandamos ahorita la lista, ¿no? Digo, mandamos... Vayan mandando, pero al final la señorita Rivero Valdivieso va a hacer el resumen. Ah, ya, listo, ingeniero. Entonces mandamos. Yo voy a buscar la simulación y luego arrancamos con el otro tipo. ¿Cómo hacemos? ¿Mandamos de nuevo nuestro nombre o con lo que ya escribimos te sirve? No, ahí nomás, y ya enviaron, yo solamente lo voy a copiar y pegar. Sí, ella va a hacer ella va a copiar, sí, y ahí yo voy a hacer un trabajo de revisión. Oiga, listo, ingeniero, gracias.
Ya, jóvenes, estoy de vuelta. ¿Están viendo esta pantalla? Sí, ingeniero, se ve. Dice transiente, análisis de transientes del circuito LLC en el Multisim versión 14.1.0. Aquí está, nos va a mostrar cómo se arma esto. Se arma elemento por elemento, van armando. Aquí está elige la fuente de DC, usted puede simular en AC también. Elige la fuente, luego va el capacitor, el resistor, y le va a poner los valores, un K. Luego va a poner el capacitor y le va a dar el valor va a ser de el inductor ahora. De 1 miliampere y lo va a conectar. Ya esto con mucha práctica, ¿no? Es para trabajar rápido. Ya está el circuito y va a ser como una referencia, le pongo una referencia y va en los nodos donde vamos a medir, está poniendo nombres, numera los nodos, son nodos de paso, pero va a simular y va a poner un instrumento a medir. Vamos a ver al transitorio y lo queremos en un tiempo, en 0,1, un segundo. Mire la tensión, la corriente, la potencia, todo usted puede simular. B1 menos B2 es la tensión en la resistencia. Y B3 también, o sea, va a adicionar, van a haber varios gráficos. B1 menos B2, ya, y B2 menos B3, que serían las caídas en los elementos. Y corre, corre, y ya están
Estamos viendo ahí, es transitorio y mire, comienzan y llega a un valor máximo y luego se van amortiguando. El color rojo, el color azul, la gráfica es el voltaje o la tensión a través del capacitor. Porque puso B1, B2, ¿no ves? El rojo es a través del capacitor. Y la green, el amarillo, es a través de la resistencia. A través del inductor, el verde. El rojo, el gráfico de color rojo es a través de la resistencia, me imagino. No, es el de la resistencia, resistor. A ver, ¿qué ha hecho ahí? Paremos ahí. Ay, quiero pararlo ahí. Ahora dice yo estoy yendo a... Dice que va a incrementar el resistor. Ah, ya. ¿La va a incrementar la resistencia? ¿De 1 ampere a cuánto? De 1 a 10 ohmios. ¿Sí? Ah, ya. Y paremos aquí. ¿Qué pasó entonces acá? Al variar la... Cara, quiero ver. Ya, a ver, entonces, ¿qué ha pasado al aumentar la resistencia a 100 ohmios? A 10 ohmios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, jóvenes? ¿Qué dice la simulación? Se ha amortiguado en menos tiempo. El tiempo, en menor tiempo se ha ido a cero, ¿no? Eso es la amortiguación, se ha acelerado. Ya, ese sería. Pero igual hay un valor máximo hasta 20, mire. 20 voltios. Y de 12 voltios era la fuente. Llega hasta 20, ¿no? ¿Y qué pasa con estos valores negativos? ¿Quién me puede decir? ¿Hay valores negativos aquí? De menos 5, menos... La carga y descarga del condensador. Esos son los... este es subamortiguado. O sea, aquí el alfa, aquí hay conjugados complejos, son las raíces, por eso que hay positivo y negativo. ¿Ya? En la simulación, los 10 ohmios, el 1 milihenrio y el 1 microfaradio, han hecho que ahora sea subamortiguado. Veamos aquí, mire, no era así. A ver, aquí lo paremos. Ah, también era. No, pero fíjense acá, la tensión aquí no llegaba a negativo.
de 0. Ya, entonces todo va a depender de los valores que tenga el circuito RLC. Modificando los valores de R, varía el comportamiento. Aquí veamos qué está viendo ahí. Ahora se ven bien los tres, ¿no? El rojo está bien, es diferente que los otros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? La amplitud de la onda. Y 12 voltios, 10, le aumentó, era 1 milihenrio, ¿no? Le ha aumentado a 10 ahora. Ha variado la inductancia. Fíjese eso, ahora es 10. ¿Cuánto era antes? Un milihenrio lo elevó a 10 y ya comenzaron a ver, se veía diferente la onda. Miren, con 10 milihenrios. Es más suave. Y miren esa otra. ¿Qué le aumentó aquí? ¿Qué pasó aquí? A ver, mire, ya cambió, ¿no? Volvió la resistencia en 1. Volvió a 1 la resistencia. Entonces, ese comportamiento que se llama respuesta va a depender de los valores que ustedes tengan en el circuito. Aquí ya de 10 bajó a 1 y mire cómo el comportamiento es diferente. Este debe ser el supercrítico. 100 le puso. Ya, entonces ustedes tienen mucha información en internet como para... Mire, 11 videos ahí para ver esto. Ya, listo, jóvenes, dejamos de compartir esto. Vamos a compartir nuestra clase. Entonces, cuando hablamos de respuesta en escalón es porque hay una fuente, B. Se aplica una fuente, entonces, escalón de 0 a 100 voltios. Esta es la fuente que estamos aplicando, escalón. Se aplica la fuente mediante un switch, pero también sabemos que se puede aplicar, se puede expresar esto mediante el escalón. RLC con fuente. La ecuación ahora va a ser BR más BL más BC igual a B. Ya no es 0. B de la fuente. Y la ecuación es un poquito más complicada, porque ya es no homogénea. Otra vez 207. Y aquí hay un transitorio y hay un SS, es estado, stationary. ¿Están aprendiendo inglés, chicos? Hay una aplicación muy buena, Duolingo. Gratis, y si se paga un poquito, mejor. Es bueno saber esto. Stationary es el SS, estado estacionario. Entonces las fórmulas van a variar un poco. Estas fórmulas eran para la homogénea, pero la homogénea es transitoria, o sea que esto tiene que estar sí o sí. Pero hay que sumarle la
se le suma la no homogénea. Se le va a sumar, aquí se le suma esto y esto, y aparecen otras fórmulas. Se le aparece la BS, fuente. Entonces esto también es 207. Estado estacionario más transitorio. Pero es más largo esto. Y aquí está la fuente. Y aquí está, en T se cierra. Y antes está abierto, entonces 24 sobre R es la corriente I. No, en cero se abre, entonces esto es así. Se abre en cero, entonces 5 más 1 es la corriente antes, con 4 amperes. Y el capacitor se abre y la caída en 1 amper es la tensión del capacitor. 1 por 4 voltios, ¿no? Aquí está, 4 voltios. Ya con esto arrancamos, dice. Y primero, con R1 ohmio. Y bueno, la fórmula para un ohmio aquí está. Y usamos ya con la tensión. ¿Cuánto es la tensión? 24 voltios, y a ver aquí. Y todo esto es desconocido. Tiene que estar 24. Y comienzan los cálculos. Es tedioso esto. Y llega a la conclusión de que es así. La tensión. Luego, deriva, multiplica por 6, tiene la corriente. Y cuando T es 0, esto es 4 amperes. Así es el análisis. El análisis para este circuito. Le aumentamos de 1 a 4. Hacemos lo mismo. Y las ecuaciones es diferente. Este ya es, mire, repetida. Y es 4,8 la corriente. Caso 3. Caso 3, R1, a ver, ¿qué era el caso 2? Caso 2, 4 y caso 1, 5, ¿no? Ya, de 5 le bajamos a 4 y luego le bajamos a 1. Toda esta fórmula se simula en el Simulink y dan las curvas. Estos son los 4 casos: sobreamortiguada, críticamente y sobreamortiguada. Esto es para la tensión. Y luego calculamos para la corriente con esta fórmula. Luego para la corriente con esta fórmula hacemos el cálculo. Otro ejemplo, ahora ya entramos al paralelo. El mismo concepto. Los elementos que almacenan energía es R, L y C. Y R es la que amortigua. Es como lo que hacen parar a los autos. Rozamiento R, rozamiento. R es resistencia. Es el elemento que amortigua. Lo mismo, entonces, mire, esto es corriente, ¿no? I y R más I en el inductor y L más IC igual a I. Y esa es la fuente. Ecuación diferencial, otra vez tenemos, hay que sumar
y le añadimos la corriente. Estudiamos bien esto, ¿no? ¿Qué pasa antes y después? 4 amperios al comienzo. Aquí hay, mire, aquí hay un casito bonito. Menos T. A ver, veamos esto. Miren, menos T. ¿Qué significa? 30 por U de menos T. Les dije que U de T puede ser U de T más T0 y puede ser U de T menos T0. ¿Y qué significa el U de menos T? Antes de cerrar el circuito. Creo ¿Qué que pasa? es que cae la tensión. Aquí hay un T, que este es un T0, y aquí hay un T negativo. Esto es tiempo, ¿no? Es U de T, y no es T0, es menos T. A ver, aquí está la explicación. Para T menor que 0, para T menor que 0, para T menor que 0, esto está abierto. Para T, esto en 0 se cierra, en menor que 0 está abierto. Entonces, fíjense aquí, esto es corriente continua, es 4 amperes, esta corriente es la I, va a estar abierto esto, ¿lo ves? Va a estar abierto, entonces este de aquí, los 4 amperes. Estos 4 amperes pasan, esta I es de 4 amperes. Ahora, como 30 como esto es negativo, quiere decir que antes, en el tiempo negativo, entre T0, menor que 0 y 0, la fuente de tensión está en operación. Para T menor que 0 en consideración es un negativo, ¿no? Ya, a ver. El capacitor actúa como circuito abierto y su tensión es igual que la tensión a través del resistor. Entonces, aquí este concepto no es T0, no es adelante ni atrás, es un concepto de esto es escalón. Esto es U de T. En 0 esto cambia a 30. ¿Y qué pasa en? Esto es para T, para 0. ¿Pero qué pasa en menos T? Como 30 por U de T igual a 30, me está diciendo entonces que antes me está dando una instrucción. En 0 se cierra, pero este ya estaba funcionando antes, dice. Entre para T menor que 0 y 0. Ya estaba funcionando con 30 voltios esto. Ya me está dando información que en 0 ocurre esto y esta fuente ya estaba funcionando. O sea, como si aquí hubiera habido un switch cerrado.
en T menor que 0 sería, ¿no? En T menor que 0 ya estaba entrando energía acá. Entonces, de aquí para adelante tenemos retraso y adelanto, pero también tenemos una función que me dice que antes también estaba antes del 0, antes del 0 y después del 0, o sea, un escalón. A ver, ya lo entendí. Este me dice que va a cambiar antes. Ya venía así. Ya venía así esto. Y en 0 se cambia. O sea que es un escalón inverso. 30 venía con 30. ¿Sí? En menor que 0 y llegó a 0 y era 30. Después está en operación, en T negativa. Entonces, ya venía funcionando esta tensión y el capacitor, ¿qué tensión tenía? 30, vamos a ver la caída que tiene esto, 20 por divisor de tensión. 20, esto era así. Entonces, 30 era a 20 más 20. 30, 20 más 20 y en el capacitor solamente 20. Divisor de tensión, 15 voltios en el capacitor y de los 30 de la fuente, 15 en el capacitor. ¿Sí? Aquí está, es por divisor de tensión. Ya, entonces aquí agregamos un concepto. Retraso, adelanto y inverso. En 0 está al contrario, es un escalón inverso, cae para abajo. Ya, entonces, con todos esos conceptos aplicamos alfa, omega 0 y encontramos la solución. Ya. A ver, de los colegas, de los amigos que me colaboran con la retroalimentación, ¿se entendió el concepto de U a la menos T? Sí. Sí, ingeniero. Quiere decir que el inverso... Sí. Normalmente con los circuitos que hemos visto hasta el momento antes del menos T, siempre era U de T positivo, porque siempre llegaba al punto 0 y subía nuestra tensión o intensidad. En este caso, lo nuevo sería que al ponerle el negativo a nuestra tensión, podría comenzar con 30, como estaba ahí, y decaer, como dijo ahí, a los 15 voltios. Es siempre como un decaimiento en nuestra tensión. No, pero cuando usted dice decaimiento es esto. Esto es un escalón. Venía de 30, estaba con 30, estaba la tensión con 30, los 30 venían y en 0 los quita. Eso quiere decir, ¿ya? El decaimiento es una caída exponencial y escalón es una caída brusca, ¿ya? Para el concepto. Está bien su idea. Lo único que nomás que le estoy corrigiendo es el término decaimiento, ¿ya? Sí, gracias. Perfecto, ya. Perfecto. Bueno, la conclusión de esto es, hay que entender bien las condiciones iniciales, antes y después, y ahora ya tenemos este otro concepto que nos ayuda a... Imagínense si yo hubiera tenido que poner un interruptor diferente a este, ¿no? Que se abra en T igual a 0, pero como estamos usando esta nomenclatura, hemos tenido que entender eso. Bueno, jóvenes, ahora viene otro mundo, se llama circuitos generales. Tienen un montón de aplicaciones, no solamente filtros. Dice que un mundo aparte. Hacen todas las aplicaciones
Ya vienen pues con modificaciones aquí, ¿no? Ya, lo mismo hay que analizar. Tiene la resistencia, tiene el inductor. Ya. Este no es ni paralelo ni serie, es un mixto, que se llama de uso general. Circuito general. Y igual, mire, el mismo concepto hay que analizar en el infinito, los 12 voltios. No hay diferencia, pero son otras aplicaciones. Esta sería la solución. La corriente es 2 por menos 6 por L a menos 2T más 4 por... Mucho más elaborada Veamos el circuito de onda, arrancamos. Me está pidiendo la corriente, que pasa por acá, y me pide la tensión en el capacitor. Lo mismo que pedí antes. Se hacen los mismos conceptos. Miren las mismas, lo mismo. Aquí está el transitorio y estado estacionario. Ya. Hemos hallado la tensión en el capacitor y luego la corriente en el inductor. Tensión B, que puede obtenerse otra cantidad de interés. Vea la figura 826B. Bueno, aquí otro mundo de aplicaciones, los amplificadores. Ya. Yo tengo aquí la fuente y tengo un circuito. Aquí tengo la retroalimentación, ¿se acuerdan? La retroalimentación. Y esto todo es el circuito de entrada. Miren aquí, este creo que es un inversor, ¿no? Es un inversor, lo hace negativo. Ahora vamos a leer. Para resolver este problema, los mismos 4 pasos anteriores. Este es ley de Kirchhoff de corrientes. Cuando se trata de amplificadores, hay que relacionar el B1 primero. Todo con B1. Después con B2, y lo que nos interesa es BO a la salida. Entonces ya con una o dos ecuaciones relacionamos B1 y B2 a BO. Aquí también está un B2. B2 es el mismo del punto 2. Esto en todo, B1 menos B0, ya sabemos, esto es B1 menos B0 es B2. B1 menos B0 es B2 es igual a B0 aquí. No, BO de salida, este es un seguidor. Lo que pasa en el capacitor va a salir a la salida. Entonces aquí vamos a relacionar BO con B2, B2 menos B1. B2 es igual a B1 menos B0, menos BO. Y aquí vamos a relacionar, hay que relacionar, y la ecuación, y miren, estas ecuaciones son más largas. Y sale así. Esta es la solución general. Una vez que tiene la solución general, ya con las condiciones, con las condiciones iniciales y finales, hallamos A y B. Mire, A vale 10 menos 10 y B vale menos 5 y reemplaza.
Ya lo dejemos esto para aplicaciones, para el día lunes. Encendido de un automóvil. Este encendido de automóvil es más completo porque usa ya lo vamos a explicar, es más completo que el de primer orden. Los circuitos suavizadores, esto vamos a explicar. Muy bien, entonces la señorita que me va a ayudar ya tiene lista su... Sí, ingeniero. Me lo va a pasar... ¿Me lo puede pasar al WhatsApp? Sí, se lo voy a pasar a su WhatsApp. Gracias. Entonces, esperando. En conclusión, ahora no es como antes. Yo cuando estudié esto ni me imaginaba el poder de la simulación, todo eso. Pero ahora es más fácil. Ya, mire, les he mostrado uno que hay muchísimos, incluso en el celular. Yo tengo unos simuladores, les voy a mostrar. Les voy a mostrar en la próxima clase. En el celular encontré varios para poder mostrarles. ¿Ya están todos anotados? Zambrana, Zavala, Irala, Víctor Andrés Antesana, Terrazas, Torres, ¿está vivo? Da Costa. Presente, ingeniero. Vivo. Presente, ingeniero. Torres, ¿todo bien? Todo bien, ingeniero. Ya. Colosetti. Aquí estoy vivo. La señora Terán Rivero, ¿vivos o muertos? De cansancio. Terán presente. Bien, Rivero, Valdivia. ¿Están todos? ¿Ya me envió? Sí, ya lo estoy. Listo, jóvenes, hasta el día lunes. ¿Sí? Sí, ingeniero. Chao, jóvenes. Saludos a todos. Chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Chao. Hola, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Closetti. Chao. Hasta luego, Hasta luego, ingeniero. Chao, me voy. Chao.